Pues Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que tú nos vas a hablar, te damos gracias por tu palabra, que esta palabra sea de edificación a toda la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Hace algún tiempo estábamos un domingo en nuestra reunión dominical y nos habían llamado para pedir oración por uno de nuestros hermanos. Estaba muy delicado, estaba en una condición muy difícil. Lo habían internado en el hospital, estaba en la unidad de cuidados intensivos y nos pidieron que oráramos por él. Entonces en nuestra reunión dominical aprovechamos y estábamos orando por este hermano, dando gracias. Señor, poderoso eres tú para sanar, para salvar, para bendecir. Poderoso eres tú aún para levantar de entre los muertos. Gracias, Señor, porque por la llaga de Cristo nuestro hermano ha sido sanado. Y así estaba fluyendo la oración, así estábamos llevando ese hilo y una seguridad y una confianza que se levantaba en cada uno de nuestros corazones. Y una persona que acababa de empezar a venir con nosotros en ese momento, tendría 2 o 3 domingos que nos acompañaba, levantó la mano y pidió la palabra. Le di la palabra y nos dijo, pues quizás a lo mejor el Señor ya lo quiere recoger y estemos contentos, estemos felices. A lo mejor el Señor ya para este hermano ya es su tiempo y ya lo va a levantar a su presencia. Estemos contentos y felices con la voluntad de Dios. Hagan de cuenta que ese flujo que llevábamos levantando, afirmando nuestros corazones en fe, hagan de cuenta que como que se enfrió. No estoy diciendo, ni es la enseñanza que queremos dar, que no estemos conformes y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo quisiera que fuéramos a la palabra y que viéramos cuál es la fe que honra a Dios. La fe que honra a Dios es la fe de un Bartimeo, el ciego, que cuando gritaba, sabiendo que Jesús iba a pasar por donde él estaba, gritaba y levantaba la voz más y más, mientras todos lo querían callar, mientras todos le decían, hazte a un lado, cállate, quítate, él más levantaba la voz. Esa fe de combate es la que Dios está buscando en nosotros. Esa fe de combate es la que es necesaria en este momento. Esas palabras luego de, pues estemos conformes y que se haga la voluntad de Dios, no se están, en muchas ocasiones, no se están diciendo en fe, en seguridad, en confianza, en la buena voluntad de Dios, sino se están diciendo de una manera como aceptando una derrota, como declarando nuestra impotencia y bueno, pues que suceda ya lo que tenga que suceder. Vamos a ver qué dice la Escritura. No lo busques, solamente escucha esto que te voy a decir. En uno de los salmos, en el Salmo 33, verso 22, dice de la siguiente manera, escúchalo. Sea tu misericordia para con nosotros, sea tu misericordia para conmigo. Respóndeme, Señor, conforme a tu misericordia. Y dice ese versículo, el verso 22, según esperamos en ti. ¿Qué es lo que espero de Dios? Pues conforme a lo que espero de Dios, así sea su misericordia para conmigo. Vamos a la vida del rey Ezequías. Si gustas acompañarme, Segunda de Reyes, capítulo número 20, verso 1. Dice, en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Es decir, el rey enferma y cuando enferma el rey recibió una enfermedad o cayó enfermo de una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte. Lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Hagan de cuenta que ahí está escrita, ahí está puesta la voluntad de Dios. Cayó enfermo de muerte.
El rey iba a morir. No solamente la enfermedad era para muerte, era una enfermedad que le traería la muerte al rey, sino que Dios habla al profeta Isaías para que vaya con el rey y le diga las siguientes palabras. Rey, así te dice Dios, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La enfermedad era de muerte, la enfermedad era para muerte. Y luego todavía le vienen y le ponen un nudo a la situación cuando el profeta viene y hablando de parte de Dios le dice, ordena tu casa porque morirás, no vivirás, morirás y no vivirás. ¿Hay alguna manera más clara de poder entender la voluntad de Dios? La enfermedad era de muerte. El profeta viene y trae la palabra y declara la voluntad de Dios al rey. Verso 2. Entonces el rey volvió su rostro a la pared y oró a Dios diciendo de la siguiente manera, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria. Recuerda que he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro. He andado delante de ti, he estado en tu presencia sinceramente y he hecho las cosas que a ti te agradan. Ese ha sido el anhelo, el deseo de mi corazón y de mi vida, hacer tu voluntad. Y lloró Ezequías delante de Dios con gran lloro. Y dice otro de los salmos, dice que un corazón contrito y humillado, un corazón contristado, un corazón triste, un corazón que llora, que se duele y humillado delante de la presencia, de la majestad y el poder de Dios. Es un corazón que Dios no despreciará jamás. El profeta Isaías ya va de salida. Verso número 4. Y cuando iba a llegar a la mitad del patio del palacio, vino de nuevo palabra de Dios a Isaías y Dios le dice a Isaías, verso 5, regrésate, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Dios, el Dios de David tu padre, así dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. La enfermedad era de muerte. La voluntad de Dios clara, precisa, viene y la da Isaías al rey. Dios dice, ordena tu casa, porque vas a morir, no vivirás. Pero luego, en ese contristarse el corazón, en ese levantar la oración, en ese rogar a Dios, en ese suplicar a Dios, ahora Dios le dice, yo te sano. Y agrega Dios años de vida al rey Ezequías. Esa fe de combate. No queremos pasar por alto la voluntad de Dios de ninguna manera. No queremos establecer nuestra propia voluntad. Pero esta es la fe de combate que Dios está buscando en nuestro corazón. Que luchemos, que vayamos tras Él, que abramos nuestro corazón con sinceridad en su presencia. Conocemos su voluntad, hay una enfermedad, correcto, bien, gloria a Dios, pero Señor, poderoso eres tú. Señor, por tu llaga yo he sido sanado. La fe de combate de aquellos 4 que llevaban en una camilla, en un tapete, estaban llevando a un paralítico frente al Señor Jesucristo. Y no pudieron porque la casa donde el Señor estaba en ese momento enseñando estaba copada de gente. Era una grande multitud la que llenaba aquel espacio. No había lugar en las ventanas, no había lugar a la puerta. Y uno de ellos seguramente dijo, por el techo, y veamos si hay manera. Y no encontrando manera de bajar al paralítico, hicieron un hoyo en el techo. Y dice la Escritura, cuando el Señor vio la fe de ellos, esa es la fe
de combate que Dios quiere ver en nuestros corazones. Gracias a Dios por su voluntad. No queremos establecer la nuestra propia. Él es Dios y nosotros solamente su siervo. Pero un día Dios le dio la oportunidad a nuestro abuelo Abraham de que cuando Dios le mostró que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, le dio la oportunidad que Abraham le dijera: Señor, ¿vas a destruir a todos en esas ciudades? ¿Qué tal si hubiera 50 personas, 40, 30, 20, 10 personas que te buscan, que quieren hacer tu voluntad? Y el corazón de Dios le contestó: si encuentro cuando menos esas 10 personas, no las voy a destruir. Esa es la fe de combate que Dios está buscando en nosotros. Dios está buscando un corazón que viene delante de Él, un corazón que le cree. Y según esperamos en Él, así será la misericordia de Dios para nosotros. Mateo capítulo número 15, verso 21. Saliendo Jesús del lugar en donde estaba en aquel momento, se fue ahora a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, que no pertenecía al pueblo judío, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, gritaba, iba tras de Cristo en el camino diciéndole: Señor, Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Mi hija, Señor, mi hija está atormentada gravemente por un demonio. Si has visto las noticias, si has visto cómo están en luto las mujeres del Medio Oriente, de la manera que lloran, de la manera como claman, es un gritar de veras tremendo. Y Jesús, verso 23, no le respondía. Acercándose los discípulos y la mujer atrás de ellos, clamando, le dijeron al Señor: pues Señor, despídela, pues viene grite y grite tras de nosotros. Y el Señor respondiendo les declara la voluntad de Dios, les declara la perfecta, buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. ¿Y cuál es el propósito de la voluntad de Dios en la misión de Cristo en esta tierra? Cristo les responde a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado a ningún otro pueblo. El mensaje que tengo que dar, la misión que tengo que hacer, dice Cristo, es con el pueblo de Israel. No estoy enviado a esa gente. Esa es la voluntad de Dios, esa es mi misión. En aquel momento la mujer, bueno, hubiera dicho: pues que se haga conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios está buscando corazones que vayan tras Él. Dios busca en nosotros una fe, lo repetimos y lo volvemos a repetir, de combate, una fe que va tras de Dios creyendo, no brincándonos su majestad, su soberanía, sino clamando, rogando y suplicando, porque Dios tiene misericordia. Lento Dios es para la ira, pero es grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces vino la mujer, verso 25, se postró ante el Señor Jesús y le dice: Señor, socórreme, ayúdame. Y el Señor le contesta diciendo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dando a entender el Señor, es necesario primero que los hijos se llenen, que los hijos, que el pueblo de Israel reciba el mensaje y lo reciban y sean saciados completamente, y luego vendrá el tiempo de ustedes. Pero la mujer le contestó:
no quedó callada. La mujer se podía haber ido en ese momento. Bueno, pues nuevamente, así se ha hecho. Y le dijo la mujer, sí, Señor. El Señor le dice, escucha, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer le contesta, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que están cayendo de la mesa de sus amos. Entonces Jesús voltea y le dice a la mujer, oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Que no era clara la voluntad de Dios, que no era clara la misión de Cristo establecida por el Padre, el mensaje a los hijos de Israel. Cuando ellos estén saciados, cuando ellos hayan recibido por completo el mensaje, entonces el mensaje ya no iría por medio de Cristo, sino a través de sus discípulos y de nosotros, iría a todo el mundo. Pero la mujer siguió, insistió, permaneció, persistió, perseveró. Una fe que fue tras el corazón de Cristo. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que están cayendo de la mesa de sus amos. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Qué dice el Salmo que veíamos en un inicio? Señor, sea tu misericordia para conmigo, conforme yo estoy esperando. Sea tu misericordia para conmigo, así como yo estoy esperando de ti. Una fe de combate. ¿Recuerdas la mujer aquella del flujo de sangre? 12 años tenía enferma la mujer. La mujer había gastado todo su dinero. La mujer, dice la Escritura, había sufrido mucho en manos de muchos médicos. Las técnicas de aquel entonces, el alcance de la medicina en aquel entonces, la mujer había sufrido muchísimo, había gastado todo lo que tenía. Y dice la Escritura que no había mejorado. Antes la mujer estaba peor. Pero cuando aquella mujer oyó hablar de Jesús, cuando aquella mujer escuchó de Jesús, ella solamente dijo, si tan solamente me acerco, llego y toco la orillita de su manto, voy a ser sana. Y la mujer, a pesar, según como dice el pasaje, una gran multitud apretaba a Cristo, estaba alrededor de Cristo. La mujer, a como pudo, tuvo la oportunidad, llegó y tocó el borde de su manto. Y dice que en ese momento, dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, el capítulo número 5 y ahora verso 30. Así que la mujer llega, se acerca a como puede por entre la multitud, alcanza a tocar el manto de Cristo y la mujer queda sana de aquel azote. Escucha, pon mucha atención. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volteando hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sabiendo que poder había salido de él, sabiendo que un milagro se había dado, el Señor ni siquiera, obviamente, el Señor Jesús, Dios, pero caminando la tierra como cualquiera de nosotros, y todas las maravillas y prodigios que se dieron fueron hechas en el poder del Espíritu Santo, pero Cristo camina la tierra, Cristo camina encima de la tierra como cualquiera de nosotros. Cristo, perfecto hombre. Hasta ese momento, Cristo no tenía absolutamente idea de lo que estaba pasando, de lo que solamente se da cuenta, poder salió de mí, y voltea
para saber qué ha sucedido. La fe de aquella mujer arrebató un milagro. Esa es la fe que Dios está buscando de nosotros. Cristo, como perfecto hombre, ni siquiera tuvo la oportunidad de ver a aquella mujer. La mujer seguramente llegó por atrás y solamente tocó el borde de su manto. Y la mujer fue sanada de aquel azote. Versículo número 30. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Señor, ves que la multitud te aprieta y todavía preguntas: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver en quién se había hecho el milagro. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Cristo y le dijo toda la verdad. Y el Señor Jesús le respondió: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hágase tu voluntad. No quiero pasar por alto tu voluntad, pero Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi ruego. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi abuelita, de mi hijo. Señor, ten misericordia. Ayúdame, líbrame, sácame del hoyo. Señor, sáname. Y conforme estemos esperando en Él, así sea su misericordia para con nosotros. ¿Cuántas veces no escuchamos? Pues si esta es la voluntad de Dios, pues hágase la voluntad de Dios. Pero no se dice con seguridad, confianza. Se está declarando en una derrota. Ya nada se puede hacer. Señor, bueno, que suceda lo que tenga que suceder, cuando Dios está esperando ver tu corazón. ¿A dónde llega tu corazón? Libro de los Hechos, capítulo número 9. El Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado, sentado ahora a la diestra del Padre, y esto está sucediendo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9, verso 35. Había entonces en la ciudad de Jope una discípula de Cristo llamada Tabita, que traducido al griego quiere decir Dorcas, pero que traducido a nuestra lengua quiere decir venadita, casela. Esta mujer, Tabita, discípula de Cristo, abundaba en buenas obras y abundaba apoyando al pobre, apoyando al necesitado, abundaba continuamente en las limosnas que hacía. 37. Sucedió que en aquellos días enfermó y murió, así como en el caso del rey Ezequías, enfermó y la enfermedad era de muerte. Tabita, o sea, Dorcas, enfermó y murió. Después de que lavaron su cuerpo, preparándola para el sepulcro, la pusieron en una sala. Y como Lida, la ciudad de Lida, estaba cerca de Jope, donde estas cosas están sucediendo, los discípulos, oyendo que Pedro, el apóstol Pedro, estaba ahí en Lida, en la ciudad de Lida, cerca de Jope, oyendo que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres a rogarle: ven a nosotros, no tardes, ven pronto a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde estaba el cuerpo tendido, lavado, el cuerpo de Tabita. Le rodearon las viudas de la iglesia. Las viudas empezaron a llorar y le empezaron a mostrar las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía y les ofrendaba a ellas, porque abundaba en buenas obras. Y las viudas
No teniendo quien les apoyara y supliera para ellas, Tabita preparaba aquellas túnicas y aquellos vestidos para ellas. Llorando mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Tabita ya murió. El cuerpo ya lo lavaron, ya lo prepararon, está listo para el sepulcro. Versículo número 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. La voluntad de Dios estaba hecha, estaba puesta, estaba dada. Enfermó Tabita y enfermó de muerte. Pero aún después de la muerte, Pedro se puso de rodillas después de muerta Tabita. Se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, Pedro, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los hermanos, a los santos y a las viudas, se las entregó y se las presentó, devolviéndola viva. Esta es la fe que Dios está esperando de nosotros. Esta es la fe que Dios busca en nuestros corazones. Poderoso eres tú para librarnos del lazo del cazador. Poderoso eres tú. El enemigo no nos toca. Hagamos una oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, así como está escrito, aumenta nuestra fe. Señor, que en cada uno de nuestros corazones tú encuentres una fe de combate, una fe que va tras de ti, no queriendo pasar por encima de tu majestad, no queriendo pisotear tu soberanía, Señor, simplemente conforme a lo que estamos aprendiendo, así queremos hacer, así estás esperando tú que seamos, que abramos nuestro corazón delante de ti y presentemos nuestra súplica, nuestras peticiones. En el nombre de Jesús, poderoso eres tú y grande en misericordia para respondernos. Amén.